Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos, pero es intraducible como una música. Desde su catre Recabarren envió el fin. Una embestida y el negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo en la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a advertir y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud pero sin mirar atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Mi nombre es Lucas Carrizo, soy docente de la ciudad de San Andrés de Giles. Y bueno, se me ha convidado a desovillar algún tipo de pensamiento, a esgrimir algún tipo de idea a propósito de la situación educativa que estamos atravesando en este contexto. Y para comenzar a, delinear una suerte de pensamiento o de meditación muy general, me pareció oportuno remitirme a los primeros años, al origen. Pensaba en aquellos años mozos en los cuales las primeras luces señaleras me indicaban de alguna forma que mi destino estaba rumbeado, el itinerario estaba marcado, si se quiere, por una carrera docente. Y pensaba en esos momentos y sospecho que no he sido el único que ha tenido en el origen como esa necesidad de fisgonear, de husmear un poco en todos aquellos que han trazado un itinerario similar y que luego han logrado cierto renombre, cierto prestigio y que uno de alguna forma termina admirando, ver qué sentían, ver qué pensaban en sus primeros años, en esta pretendida asimilación de caracteres. Recuerdo en aquellos iniciáticos años de internet, un buceo a propósito de pensadores, pedagogos, personas que de alguna u otra forma uno consideraba que iban a iluminar un poco el tramo que uno había diseñado en su mente y que de alguna forma, ¿por qué no?, yo encontraría allí la certeza de que iba por el camino correcto. Recuerdo que en uno de estos buceos de internet, con esa avidez propia de la adolescencia, me encuentro con un artículo de Umberto Eco. Umberto Eco, a la sazón, un semiólogo italiano reconocido, pero que también ha incorporado a nociones pedagógicas aspectos que nos han marcado a muchos docentes. El artículo se intitulaba "La labor docente debe ser poner al alumno en un problema". Ese título fue un imán directamente. Bueno, sumergirme a la lectura del mismo casi de manera inmediata y encontrar, amén de las opiniones, de los pensamientos, de las meditaciones de este gran pensador italiano, una anécdota que él refería de sus primeros años. Contaba que la mañana en que cumplía 13 años, amaneció con esa majestuosidad que amanece un niño que sabe que le van a rendir pleitesía durante todo el día, con salutaciones, incluso con obsequios, y se dirigió al Instituto Salesiano, en el cual se desarrollaba como estudiante, y cuenta que al ingresar, ¿no?, ve por el pasillo la figura del director del establecimiento, al cual él consideraba la figura magnánima del pensamiento y del intelecto.
¿no? Por sobre todas las demás. Él cuenta que se dirige a contraluz y se para frente a él y casi con solemnidad, pero sin dejar de lado la ternura de un niño de 13 años, le dice, hoy cumplo 13 años, ¿no? Y cuenta Eco que el director, sin desanudar los brazos de la espalda, lo mira magnánimo y solo le atina a decir, muy mal aprovechados, y sigue caminando, ¿no? Eco cuenta que esa situación, amén de la complejidad y del ruido que hizo en la cabeza de un niño de 13 años que esperaba otro tipo de salutación, disparó en él las primeras preguntas existenciales que son la piedra angular de su pensamiento futuro. ¿Qué estoy haciendo por el mundo? ¿Qué puedo hacer por el mundo? ¿Qué podré hacer por el mundo? Amén de la desazón que pudo haber sentido un niño de 13 años ante una circunstancia como esa, que para nada es aconsejable para los adultos, me gustó para pensar el tema de la educación, ¿sí? Y me parece que en ese episodio, en esa anécdota, en ese dato, hay una punta para comenzar a desovillar la madeja de lo que es la educación en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuál debe ser la función del que está a la par de sus alumnos? Por ahí no está muy lejos de lo que Eco planteaba, ¿no? El asunto de problematizar, de ponerle un obstáculo al alumno en una situación general de una educación enciclopédica, en la cual, como viejos conceptos mucho más inductistas planteaba, ¿no? Esta idea del alumno en tanto recipiente que debe llenarse, y no pensarlo más en un aspecto un poco más constructivo, ¿sí? Como una vela que encender, esa famosa alegoría que se usaba mucho hace unos decenios atrás. Entender el obstáculo y la problematización a la cual se pretende incorporar al alumno, no como algo destructivo, sino como algo oneroso, hacia lo cual propende el hilo de su nuevo pensamiento. Incluso pienso en la situación áulica y no puedo no verme hace años atrás como estudiante también. Recuerdo ahora unos 15, 20 años, un profesor tuvo la pretensión, la audacia de sumergirnos en la lectura de autores como Wittgenstein o como Russell, ¿sí? Han pasado tantos años que incluso si en este momento lo pienso, creo que ni siquiera puedo pronunciar bien sus apellidos. Este profesor tuvo, esa empresa ambiciosa de sumergirnos en la lectura de estos autores, y durante los últimos meses del año, con mucho empeño y voluntad, intentábamos analizar, sumergirnos, explorar un poco la raíz, el alma de esos textos, ¿sí? Para fin de año los conceptos eran vagos, aleatorios, inconclusos, ¿sí? Bueno, como buen estudiante ocioso, creí que era oportuno dejar el asunto para el mes de marzo. Resulta ser que, embarcado en esta ciclópea tarea, en el mes de enero apareció en esa inexpugnable mesita de luz el Tractatus primero y una Principia Mathematica después, y lo que sobrevino fue el fracaso total y absoluto. Recuerdo también que para el mes de febrero encaminé los volúmenes a la biblioteca y los deposité, y sospecho que me despedí de ellos para siempre, con el mismo espíritu con el cual uno se despide de una novia que nunca amó, ¿no? Con cierta melancolía, pero con liviandad. El asunto terminó, no dejó mucho más que algunas meditaciones sueltas. La materia se rindió y el tiempo pasó.
No hace muchos años me tropiezo, caminando por la biblioteca, con un autor que a la sazón, en la bajada del volumen, indicaba que el texto pretendía ser un análisis de la obra de Bertrand Russell. Dije, bueno, es una buena oportunidad para saldar una deuda que yo tenía con ese obstáculo que hace unos años atrás no había podido sortear. Y obviamente con el frenesí de ese niño de 18 años, me metí de nuevo al texto y me topé nuevamente con la pared del no entendimiento, ¿sí? Lo digo esto sin remilgos y sin recelo. Al culminar ese libro que pretendía analizar su obra, sentí algo raro, ¿no? Borges decía que uno debe leer directamente a los autores y no a sus críticos, a sus analistas, incluso en un dejo de estupendo sentido del humor. Dijo una vez que Shakespeare sabía muy poco de bibliografía shakespeariana. Pero bueno, sin embargo, leí a este supuesto crítico y al culminar su lectura me quedaron por ahí algunas nociones, alguna que otra meditación, alguna que otra opinión, alguna frase suelta, alguna paradoja, ¿sí? Que iba a servirme para problematizar con mis alumnos. Pero entre esas palabrejas, esas ideas, me quedó una frase anecdótica, ¿sí? Que terminó siendo una lumbrera. Russell dice, en medio del tratado de la Principia Matemática, que a veces en la vida hay que elegir qué puentes se deben cruzar y qué puentes se deben quemar. De esa situación problemática vivida en la adolescencia, encuentro con el correr de los años una ventana. Si bien todas las puertas parecían cerradas a esos textos, a esos autores, encuentro una ventana, y una ventana que oficia, si se quiere, de andamio para pensar la educación argentina actual. Entendida en este contexto particular en el cual estamos todos sumergidos, no cavilo más de la cuenta en asegurar que la función de la educación debe ser brindar herramientas al alumno para autoconducirse en la vida y con la sociedad con la cual articula, entendiendo a la comunidad y al Estado como benefactores o como colaboradores, y por qué no, muchas veces como entes que van tramando una telaraña que no hacen más que entorpecer lo que debería ser el destino común. Y el modo en que se organiza esta sociedad va a influir decididamente en el desempeño de ese individuo, de esa persona que está en un permanente proceso de aprendizaje como lo estamos todos. Es muy difícil no quedar desnudos ante el pesimismo que presupone el ciclo lectivo 2020. Sin embargo, pienso que nos hemos ejercitado en nuevas herramientas. Este obstáculo que nos ha presentado el entorno, el contexto, ha generado un nuevo modo de encarar lo que creemos, lo que entendemos y lo que pretendemos de nuestras escuelas, ¿sí? Incluso con la torpeza periodística, la desidia de las autoridades educativas, los discursos lacrimosos, ¿sí? tan sobrevalorados, y por qué no esta flagrante moral burguesa que parece que nos invade, entendida esta como aquella que empuja al hombre a realizar acciones solamente en pos del beneficio personal y de la renta inmediata. Pienso en nuestras escuelas, pienso en nuestros chicos, pienso en nosotros, los docentes, y se me ocurre volver a Bertrand Russell, ¿sí? Y volver a Umberto Eco, entender los obstáculos que nos propone la sociedad, que nos propone el contexto histórico, como una oportunidad para pensarnos, para repensarnos y, por qué no, para refundarnos.
¿sí? Los caminos que nos acercan a otra persona, al que tenemos al lado, al otro, pueden ser diversos y variopintos. A veces es una obra de arte, a veces es una pasión compartida, a veces es el gusto por alguna consideración social, la educación, en fin, la cultura en el sentido más profundo del término. La cultura también va a ser un puente que nos va a acercar a los otros. Sin embargo, el desinterés, la corrupción y la estupidez también pueden ser un viaducto que nos conduzcan a mañana. Diría Russell, vamos a tener que elegir o un camino u otro, pero teniendo en cuenta siempre que no puede ejercitarse uno en el hábito del destino común si no conlleva esa palabra que nosotros tan extrañamente hemos manejado desde siempre, que se refiere al amor, entendido como el acuerdo tácito, equilibrado y armónico que se gesta entre las personas que buscan un destino común. A veces hay que elegir. La cultura puede ser un puente, la desidia, el desinterés, la corrupción, el otro. Hay que tomar uno y quemar el siguiente.